Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión a la que hemos convocado como sesión inaugural de los posgrados de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Estamos muy complacidos de que nos acompañen en esta sesión, a la que además convocamos de manera pública para participar en la conferencia en la que nos acompaña hoy el profesor Jesús Flores muy amablemente. Para hacer el saludo de bienvenida y dar apertura a nuestros programas de posgrados, quiero invitar a mi colega, la profesora Claudia Bermúdez, directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Profesora Claudia. Hola. Bueno, muchas gracias, profesor Manuel y profesor Jesús Alfonso, por haber aceptado la invitación. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cohorte. Si bien para nosotros en la escuela cada nueva cohorte es un desafío, la anterior fue un desafío porque nos agarró pues toda la pandemia, y este es un desafío porque es un escenario post-pandemia, en un contexto, no sé si llamarlo de… Bueno, todavía no hablar de pospandemia, pero por lo menos nos acercamos un poco a este tema de la pospandemia, en el sentido de que nos estamos encontrando nuevamente en la presencialidad. Es un escenario en donde estamos viviendo algunas tensiones del estallido social, y en un contexto electoral que particularmente está dando unos visos históricos que nos están llevando o nos permiten pensarnos en todo este contexto. Entonces, esta nueva cohorte nos permite de alguna manera poner esos puntos de inflexión para el empuje, para el arranque. Bienvenidas también a quienes no hacen parte de nuestra escuela, pero que vinieron como invitados por aceptar esta invitación. El desafío de los posgrados es un camino realmente corto, pero bastante sustancioso, porque nos permite ubicarnos en un lugar distinto en el proceso formativo, pero además también es distinto en la medida en que estamos en esto que llamamos lo social, que resulta tan heterogéneo, tan ambiguo, pero también tan apasionante para quienes decidimos optar por este camino, y cada vez nos implica más asuntos que todavía no podemos advertir. Entonces quiero agradecer especialmente a ustedes por estar aquí, y pues ya, profe Manuel, yo creo que podemos dar apertura, no sé si sigue. Muchas gracias, profesora Claudia. Estamos recibiendo la tarde de hoy con mucha alegría a nuestros estudiantes de la especialización en intervención social comunitaria y a nuestros estudiantes del programa de maestría en intervención social. Entonces, encontramos que la mejor forma de celebrar esa bienvenida pues era a partir de un acto académico al que amablemente el profesor Jesús Flores aceptó acompañarnos. Me permito saludar también, no lo hice antes, a las personas que nos estén siguiendo a través de la transmisión de YouTube. Estamos incursionando en esta nueva manera también de comunicarnos con la comunidad académica interesada en nuestros eventos y en nuestros actos académicos, en esta nueva modalidad que ya no es todos desde casa. Digamos que se abrió una puerta en donde parecía que era un poco más sencillo transmitir estas cosas todos conectados por Google Meet o por Zoom. Ahora nos enfrentábamos al reto de vamos a hacer la conferencia pública en la universidad, en el auditorio Germán Colmenares de nuestra Facultad de Humanidades, y quisimos conservar esto que nos traía, digamos, como aprendizaje las transmisiones desde casa, y era procurar hacer ese lazo también con otras personas interesadas. Así que estamos transmitiendo esta conferencia por el canal de YouTube del programa de trabajo social de la Universidad del Valle, y por la perfil de Facebook también de Mary Richmond, que es como se llama el perfil de Facebook del programa de trabajo social de la Universidad del Valle. Eso implica pues también que desde ya les invitemos a quienes están aquí y a quienes están siguiendo la transmisión por YouTube a que difundan esta conferencia, porque como suele suceder en las redes sociales, pues esto va a quedar, digamos, allí la memoria y se puede difundir y ver en otro momento también.
Me permito saludarles también con mi presentación, no lo hice antes. Yo soy Manuel Alejandro Moreno, coordinador de posgrados de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, y quiero darle paso a mi colega, la profesora Alba Nubia Rodríguez Pizarro, coordinadora académica del programa de especialización en intervención social comunitaria, que va a presentar al profesor Flores para que demos paso a la conferencia. A propósito, bueno, en primer lugar, buenas tardes para todos y todas. Me sumo a ese saludo de bienvenida que les han dado previamente mis colegas, el profesor Manuel Alejandro, la profesora Claudia Bermúdez, y también agradecer de manera muy significativa al profesor Jesús Flores su presencia, el haber aceptado compartir con nosotros este acto inaugural de los posgrados de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Sean todos, todas bienvenidas, bienvenidos quienes están aquí y quienes también se encuentran conectados. Es un gusto para mí presentar al profesor Jesús Alfonso Flores, con quien hemos compartido de vieja data intereses, trabajo y por supuesto una amistad. Es un gusto, Jesús, que estés aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El profesor Jesús Flores es teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en antropología de la Universidad de París 8 y postdoctorado en humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En su experiencia laboral, el profesor destaca que desde 1989 hasta el presente ha estado acompañando en el territorio de Chocó, en particular de la Cuenca del Atrato, Buenaventura y el Pacífico, y en general a los procesos organizativos del pueblo afrocolombiano y los pueblos indígenas. En este proceso de acompañamiento, el eje articulador ha sido la defensa de los derechos étnicos en materia de territorio y autonomía. Destaca también de su experiencia académica, que es docente e investigador universitario, autor de varios libros, artículos y columnas de opinión, rector de la Fundación Universitaria Claritiana y actualmente desde el 2013 es decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches. Muchas gracias a la Escuela de Posgrados de Trabajo Social por la invitación, a su directora, profesor Manuel, y en especial a la profesora Alba Nubia, quien me cursó directamente la invitación. Y es también motivo de mucha alegría poder encontrarme con todas y todos ustedes en este espacio muy significativo para todos nosotros, que es la Universidad del Valle, y en particular por el rol que esta comunidad académica ha estado jugando en la historia nacional y muy recientemente en nuestra historia local, como todos sabemos. Las palabras que voy a dirigir están enmarcadas realmente en compartir una experiencia. No voy a exponer conceptos o a hacer una clase sobre algún autor en particular o algunos autores, sino más bien como compartir la experiencia, que fue lo que le entendí a Alba Nubia cuando me cursó la invitación, para dialogar sobre eso, el tema de la intervención social. Y como ustedes ven ahí en la pantalla, pues le puse la palabra intervención, interacción, porque creo que ese es como tal vez el centro de la reflexión, ¿cierto? Que quisiera compartir en el debate pues que hay sobre si efectivamente ese concepto de intervención es el más aplicable, el más coherente con los derroteros de colonialidad, los derroteros del diálogo, o si más bien es el concepto de interacción en la medida en que nos pone más en lógica dialógica, valga la redundancia, y equitativa. Pero digamos, ese es como un debate que creo que estamos allí
en las diferentes comunidades académicas, reflexionando en torno a eso, que no es menor, creo yo, no es menor el debate, y creo que justamente en el ejercicio académico que ustedes realizan forma parte de eso. En ese sentido, pues quiero también indicar que las palabras que comunicaré pues no son mías en estricto sentido, puesto que lo que yo voy a compartir es ejercicio de un colectivo muy grande, de comunidades con las que he compartido, con equipos de trabajo en particular con los que he vivido, que he compartido en el territorio. Entonces, está mi nombre ahí porque yo estoy aquí, pero lo que voy a compartir en ningún momento me quiero apropiar de lo que otras personas han hecho en lo que yo voy a decir, y sobre todo que han dado la vida y que han sido varios de mis compañeros que ya no están con nosotros, porque en diferentes momentos pues los paramilitares en algunos casos, las mismas guerrillas en otros, como recientemente un profesor indígena en el San Juan, se le acusa al ELN de haber asesinado a ese profesor. En fin, son historias de vida, son procesos comunitarios compartidos, y por lo tanto pues la autoría que tiene lo que yo voy a decir es que soy el que les estoy hablando, pero el crédito realmente de colectivos de trabajo, y que los iré indicando en su momento. Y el propósito justamente de esta reflexión, de este ejercicio acá hoy, pues es reflexionar conjuntamente sobre esa experiencia de interacción en comunidades étnicas del Pacífico, basada en algo que mencionó la profesora Albanubia, y es el tema de la defensa del territorio. Ese ha sido como lo que ha guiado, la guía, la brújula en todo este ejercicio. Entonces, teniendo presente que esa es como la razón de ser de toda esta interacción, pues voy a empezar por lo siguiente. Primero, creo que debemos partir de lo que en su momento también desde el Chocó y en otras comunidades del Pacífico hemos visto. Es necesario tener muy presente la visión externa que hay sobre el Pacífico, ¿sí? Para poder de alguna manera entender el por qué hay otra visión desde dentro del Pacífico sobre el Pacífico. Y es ese juego o tal vez choque de visiones sobre esta región y sobre este espacio lo que pone en evidencia esa interacción, ¿sí? Y en ese sentido, cuando me refiero al Pacífico, me estoy contextualizado en esa franja que estamos viendo en ese mapa, es decir, el litoral, porque sobre el mismo Pacífico pues también hay diversas definiciones, ¿cierto? El Estado en particular, que agrupa ahora el país por las regiones, la famosa RAP, pues integra la región por vía de los departamentos completos, y allí entonces está integrando lo que llamamos geográficamente el área andina, o una parte de esa área con el Pacífico. La gente del litoral no se siente reconocida en esa denominación, y si vamos por lo étnico pues también hay otra, en fin. En particular, parto de esa contextualización espacial en donde hemos tenido la interacción, o donde hemos tenido la intervención comunitaria. Es decir, estrictamente todo el departamento de Chocó, con 2 municipios del medio atrato, que son del departamento de Antioquia. Ustedes los ven allí en color amarillo, o un amarillo más resaltado, que son el municipio de Murindó y Vigía del Fuerte. Son 2 municipios que están sobre la misma orilla del río Atrato, que culturalmente son idénticos a los municipios vecinos. Entre otras cosas, el municipio enfrente a Vigía del Fuerte es el municipio muy conocido de Bojayá por la masacre del 2002, pero pertenecen a Antioquia. Pero para nosotros eso es pacífico, porque están compartiendo la misma territorialidad y la misma historia, la misma composición étnica, en fin. Y del Chocó hacia abajo, lo que es propiamente el litoral.
es decir, por el departamento de Buenaventura, del Valle de Buenaventura, los 3 municipios del litoral que están sobre el departamento del Cauca y 10 municipios que están sobre el área del departamento de Nariño. Y sobre ese espacio, lo que empezamos a reflexionar, estas comunidades, organizaciones luego y agentes acompañantes, yo estoy en esa tercera categoría, un agente acompañante de esas comunidades en una dinámica vinculada a una integración o una articulación más bien de diferentes actores eclesiales en primer lugar, de la Iglesia Católica muy específicamente, de algunos sectores de la academia, de las mismas organizaciones no gubernamentales, en fin, un colectivo que se ha ido agrandando y complejizando. Y la gran idea principal es que la visión externa que hay sobre la región del Pacífico ha sido normalmente establecida como una despensa, ¿sí? Es decir, se comprende la región como un lugar donde la riqueza natural brota, donde la biodiversidad pues es lo primero que emerge, ¿cierto? Pero en donde la relación con esa espacialidad y esa riqueza biodiversa y también culturalmente diversa ha sido una relación de despensa, es decir, un lugar donde el centro del país sabe que tiene allá una reserva, cuando la necesita va y abre la puerta, como cuando uno en la casa abre un momento la nevera y si ahí tiene algo allí para tomar, o en fin, sabe que allá está, lo guardó en algún momento, ¿cierto? Y sabe que cierra la puerta, se me olvido de ello por un instante o por un tiempo, cuando la vuelvo a necesitar la vuelvo a abrir, ¿cierto? Pero no estoy en relación permanente, o mejor, no la considero como parte integrante de la territorialidad nacional. La considero en función de esa perspectiva de algo que está allí conservado. Y una visión que es eminentemente colonial. Es decir, es una región que hereda la estructura de organización política del país en perspectiva colonial. No vemos o no ha salido o no se ha transformado esa condición en la que la visión de despensa la atraviesa el modelo extractivista. Entonces, por eso decimos, es un espacio donde el colonialismo interno, o sea, ese colonialismo que decimos heredamos del proyecto colonial global de la metrópoli europea, ¿sí? Se traslada al contexto nacional, y lo que desde muy temprano, en los años 70, la antropología empezó a denunciar como el colonialismo interno, pues evidentemente en estos territorios se refleja, ¿cierto? Entonces, a eso es que me quiero, quiero señalar con esa visión de despensa, ¿sí? Por lo tanto, no importan las personas que están en esa despensa, importa es lo que contiene la despensa, importa lo que en el lenguaje de la economía capitalista denomina recurso natural, es decir, lo que le sirve para algo. Lo que no sirve para algo no es recurso natural, es maleza, ¿cierto? Es maleza. A medida que se van identificando las virtudes o las posibilidades de utilizar una planta o un mineral o cualquier otro elemento de ello, pues lo vuelven recurso. Y allí empezamos a chocar, ¿cierto? Allí empezamos a chocar evidentemente con la aproximación a la nominación, pero más que la nominación, la comprensión de lo que integran los elementos que constituyen ese territorio. Y el segundo elemento es la condición de puente. ¿Qué quiere decir o qué quiero resaltar con ello? Desde los años 80, empezando los años 80, el mundo en general y el Colombia en particular comenzó a girar hacia el Pacífico. Es decir, la mirada hacia el Pacífico empezó a tener otra dimensión,
porque grosso modo la economía estaba volcada hacia el Atlántico, ¿sí? Recuerdan los eslogans que hay cada vez más y últimamente por los medios de información lo recalcan, esa imagen de Barranquilla, y recientemente el presidente fue a inaugurar el restablecimiento del puerto allá en Puerto Colombia, justamente, porque siempre se afirmaba que Barranquilla es la puerta de oro de Colombia por donde entró el desarrollo del país, ¿no? Entraba la maquinaria, entraba la industria, los elementos para la industria, así sucesivamente, porque la visión fue Atlántico, ¿cierto? Pero hacia el inicio de los 80, como manifesté, la mirada comenzó a volcarse hacia el Pacífico. Pero esa mirada hacia el Pacífico es la mirada hacia la cuenca internacional del Pacífico, porque unos actores económicos de esa macrocuenca del Océano Pacífico pues comenzaron a tener otra presencia, comenzaron a tener otra importancia. En aquel momento se denominaban los famosos tigres asiáticos, ¿sí? Y todo lo que vino luego a desencadenar lo que hoy efectivamente vemos que esa cuenca internacional del Pacífico pues cobra un valor. Entonces, la región es mirada como puente, es decir, ¿puente para quién? Puente para el centro del país con la cuenca internacional del Pacífico. En otras palabras, ¿cómo me apoyo en el Pacífico interno colombiano para poder dar el paso hacia la cuenca internacional? Y desde los años 80 estamos en ese proceso. Yo traje estos mapas, vean, los fotocopié por ahí de unos textos que había escrito para traerlos porque no los encontré ya en estos formatos modernos que tenemos actualmente. Pero me parecía importante traerlos así porque era como desde diferentes lugares, incluso este de Inderena, este mapa, muestran cómo desde esos años de mediados de los 80 a esa macrocuenca internacional del Pacífico. Entonces comenzaron a explorarse las vías para penetrar esto que tanto se ha hablado del famoso tapón del Darién, acá en el norte, ¿cierto? Las vías para pasar hacia Pereira y de Pereira seguir hacia Nuquí, o sea, salir hacia el otro puerto, hacia otro posible puerto, ¿cierto? Y entonces comenzaron a darse unas situaciones muy complejas en esa región, porque pasó de ser una región literalmente, como mencionaba ahorita, de despensa marginal al desarrollo económico nacional del país, muy marginal, a ser una región muy importante para poder cumplir esa función de puente de comunicación con la macrocuenca del Océano Pacífico. Y aquí en esta otra, todos estos punticos que no me voy a detener a analizar, a contarlos, a describirlos, son lo que en aquel momento comenzamos nosotros, digo nosotros, estos colectivos de los que les estoy hablando, ¿sí? A decir, está en riesgo todo el territorio del Pacífico. Y está en riesgo todo ese territorio porque empezaron a sonar los llamados megaproyectos para el Pacífico, ¿sí? Y el primer gobierno que estructuró una propuesta para eso es el gobierno de Virgilio Barco, ¿sí? Entonces Virgilio Barco, ustedes recordarán que gobernó entre el 86 y el 90, ¿cierto? Y es en ese periodo donde se conforma un primer plan de desarrollo para el Pacífico. Y de ahí en adelante comenzamos a ver diferentes expresiones de esos planes, ¿sí? En ese momento tenemos aquí este mapa, la carretera panamericana, como la ven, ¿sí? Pero esa carretera se interrumpe acá, en ese cuadrito, justamente que es este mismo que está aquí, ¿sí? Es decir, en el tapón del Darién. Y se comenzaba en otro macroproyecto grande para todo el continente, que ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, porque aquí veo gente muy joven, que se comenzó a hablar en su momento del proyecto IRSA, el IRSA, que era la conexión interfluvial de todo el continente y con la multimodalidad de comunicación, conectarlos con carreteras, y por eso el tapón del Darién o el llamado tapón del Darién se volvía punto nodal para ello. Pero comenzó al mismo tiempo a forjarse esa mirada del Pacífico como puente, primero para superar el tapón del Darién, ¿cierto? Es decir,
cómo continuar la vía panamericana. Pero segundo, cómo comunicar este Pacífico con el interior del país. Pero tercero, y mucho más definitivo, cómo conectar Venezuela y Brasil con el Pacífico. Y entonces aparecieron otros grandes proyectos que están en marcha, ¿cierto? Otros grandes proyectos. Uno, la vía transamazónica, ¿sí? Y el otro, la conexión desde Venezuela, pasando por los llanos orientales colombianos para llegar hacia el Pacífico. Con una particularidad, que ambas vías, la de comunicación de Venezuela hacia el Pacífico y la de Brasil hacia el Pacífico, llegaban o se proyectan llegar a Buenaventura. Entonces ese mapa, esa cartografía, se vio muy evidente desde los años 80, mediados de los años 80. Y entonces desde esa época es que empezamos a afirmar esta idea tan sencilla como la he manifestado, de esas dos metáforas, ¿cierto? Despensa y puente, en donde la comunidad o las comunidades no estaban efectivamente teniendo un rol, siendo sujetos para esa interacción, sino que lo que interesaba y lo que importaba era tener esa posibilidad de saltar hacia la macrocuenca del Pacífico. Una expresión de esa condición de despensa fue la Ley Segunda del año 59, que creó la Reserva Forestal en Colombia, creó 5 grandes regiones de reserva forestal en Colombia, ¿cierto? Esa ley. Y una de esas regiones, pues era justamente toda esta región del Pacífico, ley que aún es vigente, ¿sí? Y que en otro momento, para otros temas, seguramente podríamos dialogar cómo se ha ido transformando esa capa vegetal en el país, porque esa ley ha sido muy definitiva para mirar cómo se interrelaciona la apropiación de los territorios en las 5 regiones que allí se denominaron en función de los diferentes momentos de los famosos planes de desarrollo nacional que se han dado. Pero volviendo a nuestro tema específico, este era, digamos así, como la fotografía de la cual partimos. De mediados de los 80, finalizando de los 80, de advertir un gran peligro que había para la región. Para ese momento, en la región del Pacífico, el conflicto armado no estaba presente. Había presencia de actores armados, no se puede negar, ni lo estoy negando. Pero no había la conflictividad que luego, a mediados de los años 90, comenzó a profundizarse en la región. Entonces, en vista de esa circunstancia, de lo que estábamos mirando como esos megaproyectos para el Pacífico, comenzamos a decir, hay que hacer una apuesta por el Pacífico. Y comenzamos a decir, me refiero en el caso concreto a una red de trabajo que comenzó a tejerse de las pastorales sociales de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas de la región del Pacífico, que hoy en día se aglutinan a través de una red que se llama Coordinación Regional del Pacífico, y que desde Quito comenzamos a promoverla y a dinamizarla, iniciando en los años 90, y desde esa dinámica empezamos también a tener una articulación con comunidades que en aquel momento, iniciando los años 80, en noviembre del año 79, surge la organización regional en Veraguauna, en la Oregua, por impulso, promoción, acompañamiento de un sector de la Iglesia Católica, pero también por el trabajo propio del movimiento indígena nacional que empezaba a despuntar y que contribuyó a que se creara esa organización regional, ¿sí? Que luego es cuando va a surgir la ONIC en el año 82, pero previo en el 79 se crea la organización regional allí de Chocó, indígena de Chocó, y desde allí pues se generan otras alianzas para ir promoviendo ese tipo de organizaciones. Lo pongo en ese contexto para decir que es desde ese momento ese grupo de organizaciones que comienzan a pensar esa problemática de la región. Para ese momento
también, de los años mediados de los 80, volviendo al tema, esta problemática de la territorialidad que se advertía tenía un asunto también que lo volvía más complejo. Y es que por la ley segunda del 59 que ya mencioné, las poblaciones que estaban asentadas allí en la región no podían ser propietarias de esas tierras, ¿sí? Porque estaban justamente bajo reserva forestal. Los que podían, los que tenían propiedad sobre esa tierra, tenían algunos títulos individuales que ni siquiera eran realmente títulos en propiedad, ¿sí? Sino eran algunas certificaciones llamadas pólizas o compraventas, pero no había titularidad de la tierra, ¿cierto? Porque a partir de esa norma, pues el Estado tenía globalmente digamos así, la custodia de toda esa territorialidad. Por eso señalo lo de la Organización Indígena Oreguá en los años 79, noviembre 79, porque para el caso de Chocó, al año 79 no había titulado ningún resguardo indígena, ninguno. ¿Sí? Y hacia el Pacífico Sur, pues la situación de la titularidad pues era prácticamente similar. Entonces, por eso quiero señalar lo de la apuesta. Y la apuesta es cómo vamos a enfrentar ese grave y ese amplísimo macro problema, por llamarlo, si me permiten la conjugación de esos adjetivos, de por un lado estar en medio de una condición de reserva forestal, de una riqueza muy amplia, y al mismo tiempo ese monstruo que se venía de esos megaproyectos y que ponían en jaque la territorialidad de las personas que estaban allí porque no tenían titulación. Entonces, por eso, lo primero que se empezó a hacer fue, vamos a trabajar por la titulación de las tierras. Pero el único sujeto que en ese momento tenía condiciones normativas, es decir, había legislación específica para obtener titulación colectiva sobre las tierras, eran los indígenas. Por eso empezamos a crear, a trabajar para que se constituyeran los resguardos indígenas, ¿sí? Los resguardos indígenas, aquí ustedes ven, hoy en día, ¿qué tenemos? Esta mancha amarilla, bueno, toda esta mancha amarilla del país son los resguardos indígenas existentes en la actualidad. En el Pacífico, toda esta mancha amarilla no existía, iniciando los años 80, finalizando los años 79. Por eso fue tan importante que empezáramos a trabajar por la creación de los resguardos indígenas, ¿sí? Y nos dimos a esa tarea, ¿sí? Ya finalizando, mediados de los 89, ya yo personalmente me vinculé desde lleno al territorio y empezamos, o contribuí, me vinculé a la tarea que ya venía haciéndose desde la organización indígena, la pastoral indígena y otros agentes, a trabajar por eso, esa titularidad. A tal punto que hoy, ¿qué tenemos? Hoy en día tenemos que toda esta franja del Pacífico que estoy señalando, esta franja amarilla, ¿sí? Grosso modo, más o menos, pero corresponde aproximadamente a más de 1,5 millones de hectáreas tituladas para las comunidades indígenas. Entonces, digamos que ese ha sido el trabajo principal, ¿sí? Porque si no se avanzaba en la titulación de las tierras, ¿sí?, toda esa amenaza tan grande como la sinteticé hace un momento, pues iba a ser avasallante para el territorio. Estaba en desventaja la población afro, porque primero, para los años 80, la población afro no existía. Es decir, no existía el concepto de grupo étnico afrocolombiano. Eso no existía en la legislación colombiana, ni existía en el discurso, ni en el imaginario, ¿cierto? Una anécdota particular, cuando yo estudiaba antropología en la Universidad Nacional, hablar de los negros, eso no era hacer antropología. Hacer antropología eran los indígenas, porque ese era el sujeto primario, el objeto fundamental de la antropología clásica, ¿cierto? Y algunos profesores, a quienes algunos de ellos les hicimos un homenaje hace unos pocos años acá, al profesor Arocha,
que empezaba a plantear eso desde la academia. Y la profesora Nina de Friedemann, que ya falleció también desde la academia, pues eran como unos bichos raros realmente, porque con lo afro eso no era antropología, ni mucho menos con los mestizos, no, eso es para los sociólogos, ¿cierto? Y hacer algo era para los trabajadores sociales. ¿Ustedes son todos trabajadores sociales? O bueno, o van a seguir siendo posgrado en ellos, ¿no? Entonces, para que trabajen allá los trabajadores, hagan cosas. Los académicos, los antropólogos nos dedicamos a descifrar la cultura, a interpretarla desde el mundo indígena. Pues bien, eso, cierro la anécdota, traído al contexto del territorio y de la interacción social comunitaria con estos pueblos, pues tenía esa desventaja. Lo afro no existía. Entonces comenzamos desde el Chocó a tratar de hacer unos diálogos en lo que existía en aquel momento que titulaba las tierras, que era el INCORA, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, ¿cierto? Para tratar de convencer al INCORA de que efectivamente de la población negra o afrochocuana o afrocolombiana, sí tenía unas características que las podían diferenciar de la titulación clásica para el campesinado normal en Colombia. ¿Qué quiero decir con eso? Que grosso modo la titulación individual, primero era individual, lo único que tenía propiedad colectiva eran los indígenas, a través de la figura de los resguardos, que entre otras cosas era una figura, es una figura de origen colonial, ¿cierto? Y que luego a través de normativas de republicanas, que no es el caso ahorita de detallar en eso, pues se pasan a la normatividad de la República de Colombia, y que luego, pues ya luego viene un desarrollo que más adelante hablaré. Pero, ¿cómo demostrar que efectivamente esas comunidades tenían características que pasaran, que la llevaran a hacer el paso al INCORA, de entender que no eran sujetos de propiedad individual, sino que podrían ser sujetos de propiedad colectiva? Y entonces aquí vino un proceso que ya algunos teóricos, amigos por ahí que escriben libros y eso, comenzaban luego van a denominar que nosotros lo que hicimos fue una indigenización del movimiento negro. Bueno, puede ser, la historia, como dijo alguien por ahí, nos juzgará. Entonces, lo cierto es que ¿qué referente teníamos en ese momento para demostrar que este sujeto tenía condiciones de titularidad colectiva? Pues los indígenas. Entonces, era casi como el referente para poder decir. Concreto, el INCORA tenía por norma, que todavía existe, para el caso de los campesinos no afros o campesinos mestizos, para catalogarlo como ahora se suele nombrar. La propiedad individual, primero tenía que marcar una cuadrícula muy concreta, ¿cierto? Segundo, esa cuadrícula tenía que demostrar algo importante, y es que sobre esa cuadrícula, ¿sí?, usted estaba produciendo. Si no producía, es decir, si no estaba trabajando esa cuadrícula, pues no era objeto de titulación, no se le podía titular, ¿cierto? Y entonces la comunidad afro no trabaja, según el INCORA, en ese momento, ¿cierto? ¿Por qué no trabaja? Pues porque ¿cómo íbamos a titular montones y montones de hectáreas donde solamente era bosque? ¿Sí? Y donde lo único que se veía que había trabajo era lo que estaba muy cerquita a la orilla del río. Entonces tocó comenzar a conceptualizar, a reflexionar a demostrar al INCORA a través de muchos talleres comunitarios de que había un concepto colectivo de la población afro para ese momento, ¿sí?, que demostraba que en la población afro no existía la cuadrícula. O sea, titular en los cuatro límites. ¿Por qué? Porque normalmente en esas comunidades ribereñas existe el frente. ¿Y el frente dónde está? Lo marca el río, porque casi todas esas poblaciones son ribereñas. Y existen los lados, pero no existe el límite trasero. Porque el límite trasero, o lo que está detrás, en aquel momento le manifestábamos al INCORA, es el fondo. ¿Y qué es el fondo? Algo sin límite. O sea, algo a donde todos
podían ir en algún momento o a coger un palo, es decir, a tumbar un árbol para el uso comunitario, o ir a la cacería, o buscar plantas medicinales, es decir, era lo del uso colectivo. Y fue muy complejo para que en ese momento el INCORA aceptara, pero empezó a hacerse un tránsito a tratar de entender que se podían trabajar hacia esa colectividad. Cuando estábamos en eso, ocurrió algo muy importante en Colombia, ¿sí? Y es que entramos a hacer procesos de paz, ¿sí? O más bien que entramos, empezaban a cristalizarse algo que empezaba en el año 82, con Belisario Betancur, en el 83 para acá, ciertos acercamientos. Y entonces desde ese momento, estoy diciendo, año 90 en adelante, llegó a darse la Constitución del 91. Y eso marcó una dinámica súper importante para todo el país, en general, y en particular para la región del Pacífico fue muy significativo vincularnos a esa dinámica de la Constitución del 91, porque era la gran oportunidad de que eso que estábamos dialogando con el INCORA adquiriera estatus de constitución. ¿Me hago entender? ¿Sí? Era la gran oportunidad, y entonces allí fue todo el trabajo para que pudiese introducirse lo que hoy ya es de uso común en Colombia, hablar de la población afrocolombiana, y que es un grupo étnico y que se caracteriza porque tiene una historia común y porque no está mezclado con otras tradiciones, en fin, todo lo que hoy ya las ciencias sociales y organizaciones no gubernamentales describen y siguen contando que es la población afrocolombiana. Pero en ese momento era el momento oportuno. Hoy en día, pues, tenemos, digamos, muchas definiciones de quién es el autor de esas cosas. Bueno, hoy en día pues salen muchos papás y mamás de quiénes son los autores de la Ley 70 del 93 y gracias a nosotros, mi profesora y amiga Miriam Jimeno y que el profesor Arocha o que no sé quién más, o que fueron del funcionario del gobierno el señor Silvio Garcés luego, y así sucesivamente. Y todos participan, pero fundamentalmente realmente hay un trabajo comunitario. Voy a detenerme en dos pequeñas anécdotas para evidenciar de dónde emerge eso para que luego se tradujera en la Constitución se tradujera hacia la Constitución del 91, es decir, para que adquiriera estatus normativo y sobre todo estatus constitucional. En primer lugar, no hubo población afro en la constituyente. Fue la primera debilidad, porque el movimiento afro que se estaba gestando en ese entonces, voy a decir algo que también ha sido muy polémico años atrás con otros compañeros del movimiento, era un movimiento más o menos urbano, ¿sí? Que en esos entonces lo encabezaban muchos los amigos y queridos y compañeros que afincaban la discusión sobre todo en el esquema del racismo, ¿sí? Entonces estaba nuestro amigo Juan de Dios, que lideraba todo eso, pero la lógica rural no estaba muy anclada en la definición de lo afro y en las luchas por lo afro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese movimiento afro rural que empezamos ahí como a tejer y a constituir, digo empezamos porque ya en ese momento existían organizaciones afro que no existían. La primera de esas organizaciones, llamémoslo así, de carácter étnico-territorial como las denominamos hoy, es decir, que están ancladas con propiedad colectiva en el territorio y que se definen por su identidad étnica, fue la organización campesina en aquel momento llamada Asia, que hoy se llama Cocomasia en el atrato, y que se constituye mediados de los 80, justamente porque había no una amenaza, sino una acción ya muy grande de las empresas madereras que habían adquirido un permiso de explotación. Durante muchos años habían estado en el Darién, ¿sí? En el Bajo Atrato, pero habían adquirido un permiso de explotación que llegaba hasta aquí, es decir, atravesaban todo el río Atrato.
y sin embargo estábamos en vigencia de la ley que les nombré, la ley segunda del 59. O sea, era una reserva forestal donde los nativos no tenían derecho a la propiedad, pero las compañías sí tenían permisos para explotar, ¿sí? Y ese permiso que se le dio a esa empresa maderera, pues fue lo que motivó a que rápidamente las comunidades de esa región constituyeran una alianza y se creara esa organización, ¿sí? Y de ahí en adelante se empezaron a tejer procesos organizativos. Entonces, para llegar a la constituyente, que es a donde estoy tratando de llegar con el ejemplo, ¿sí? Al no participar, todos sabrán que la única persona de la comunidad negra o afrocolombiana que estuvo en la constituyente es nuestro técnico de fútbol, Pacho Maturana, pero Pacho Maturana no llegó en representación de la comunidad afro, llegó en alianza con otras nominaciones políticas, y entonces se tuvo que hacer un trabajo de incidencia en la constituyente, en la asamblea, desde la población indígena que logró allí participación a través de Francisco Rojas Virre, para que se pudiera hacer una incidencia de llegar a obtener esa titulación. Allí hubo muchos trabajos que se hicieron para ello, pero fue allí donde se logra que la constituyente ya a último momento generara un artículo que diera pie a lo que hoy luego conocemos como los derechos de la población afrocolombiana, que fue el artículo 55 transitorio de la Constitución del 91, el cual dio un mandato que se reconocía a estas comunidades como grupo étnico y que se debía construir en un plazo máximo de 2 años una ley que desarrollara ese mandato constitucional, y en eso nos dimos. Este es justamente el resultado de esa ley. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy tenemos la titulación de la población afrocolombiana, ¿sí? Esta mancha verde más oscura, ¿sí?, es lo que hoy tenemos ya como títulos colectivos de comunidades negras. Y entonces en todo el Pacífico nos dimos a la tarea, ¿sí? Muchas de las organizaciones que existen hoy en el área rural del Pacífico de identidad afrocolombiana, en esta parte sur, sobre todo, nacen a partir de la Ley 70 del 93, porque ella fue la que convoca a que se constituyan una cosa que no existía y que es muy homologada al cabildo indígena, que es el Consejo Comunitario Afrocolombiano. Entonces, eso dio pie a que, como mencioné, las pastorales sociales de la Iglesia Católica se articularan y se unieran con procesos comunitarios a tejer la creación de estos títulos colectivos, ¿sí? Obviamente hay muchos más actores, académicos, comunitarios, en fin, de que no me detendré en ello, pero que lo anuncié al comienzo, que con esa alianza amplia, digamos, a tener lo que tenemos hoy. Este mapa, entonces, este mapa, más exactamente esta franja roja, nos ayuda a percibir bien lo que desde el 95 en adelante se comenzó a dar como la creación de los títulos colectivos de comunidades negras. Entonces, ese fue el segundo resultado. El primero, los títulos de los resguardos indígenas, ¿sí?, en todo el territorio. Y segundo, empezar a tejer la territorialidad reconocida afro, a tal punto que hoy tenemos alrededor de más de 5,5 millones de hectáreas tituladas para las comunidades afrocolombianas. ¿Qué quiere decir? Que ya hacia empezando los años 2000, llegamos a tener entonces en todo el territorio del Pacífico aproximadamente más de 7 millones de hectáreas tituladas para indígenas y afrocolombianos. ¿Qué significaba ello? ¿O qué valor implicó? Algo muy importante. Y es que esas tierras, al ser tituladas colectivamente, adquirían una condición que la Constitución, que adquirió mandato constitucional, ya existía para los indígenas, pero ahora se integró también a la comunidad afro. Era que esas tierras se volvían inalienables, inembargables, ¿sí? Y son 3 I's, inalienable, inembargable. ¿Cuál es la otra I, los que saben?
se me olvidó ahorita en este momento. O sea, 3 condiciones. Esas 3, ¿cómo? No, eso es inalienable. Lo inalienable es que no se puede transferir la propiedad a otro, lo inembargable es que no se podía poner embargo sobre esas tierras, ¿sí? Bueno, ya llegará la palabra. Lo cierto es que las 3 IES, ¿cierto? Adquieren esas tierras una condición importante, y es que quedan por fuera del mercado, ¿sí? Por fuera del mercado justamente por lo que acabo de mencionar, de que son inalienables. No se les puede vender a otras personas que no sean de la propia comunidad dueña del territorio. Es decir, yo soy dueño, soy miembro de una comunidad afro, tengo un globo de tierra, yo lo puedo vender, pero al interior de mi comunidad. Pero no lo puedo vender para las personas que no pertenezcan a la comunidad. Eso mismo ocurre con la población indígena. Vino un debate, sigue todavía algunos por ahí, que eso es lo peor que se ha podido ocurrir para el Pacífico, lo siguen diciendo. Hace unos años estuve en un foro, en un debate ahí con gente de cámaras del comercio de los 4 departamentos, y varios se enfocaban en eso, que ese fue el peor daño que se le pudo hacer a la región, porque al titular colectivamente, entonces la gente no pudo acceder a créditos, porque como es inembargable, ¿quién banco va a prestar? Porque luego no puede pues embargar esas tierras, ¿cierto? Entonces, justamente ese es un enfoque de la economía capitalista que dice que condenamos al Pacífico a la pobreza absoluta con haber creado esa titulación. Desde las comunidades sujeto de esa titulación, pues consideramos que efectivamente no fue lo peor, sino fue lo mejor que se pudo hacer. ¿Para qué? Pues para poder afrontar... Ay, ¿yo qué hice? Creo que apagué todo. ¿No? Gracias. ¿Por qué fue lo mejor que se pudo hacer? Pues para poder afrontar todas estas amenazas. Porque si no se hubiera titulado las tierras, ya no había ninguna posibilidad de control territorial sobre esta gran amenaza que se estaba dando en la región, ¿sí? Y una amenaza que en aquel momento nos llamaron de ilusos, que estábamos engañando a las comunidades, que los megaproyectos ¿dónde están? Que ojalá hubiese megaproyectos para que hubiese desarrollo en el país y en la región en particular, pero que efectivamente fue una amenaza que comenzó a tener mucha efectividad, como lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Pero digamos, desde el punto de vista de la apuesta por la defensa del territorio, avanzamos en esa definición territorial, los resguardos y los títulos que dijimos en ese momento. Ahora bien, ya teniendo titulada la tierra, pues ¿qué tocaba hacer para seguir avanzando en ese proyecto de apropiación territorial? Generar planes de gobierno propio, es decir, ejercer la autonomía. Una autonomía que estaba ya reconocida por la Constitución. Y una autonomía en virtud de 2 cosas. En virtud de que lo que había allí no eran esas comunidades, estaban constituidas étnicamente diferenciadas y por lo tanto entraban a participar de unos derechos reconocidos internacionalmente o por convenios internacionales que hacía que estos pueblos tuviesen una condición de sujeto colectivo de derechos, ¿sí? En particular, el convenio 169 de la OIT, que reconocía esa condición, y que luego el país toma ese convenio y lo vuelve ley de la República también en el año 91. Entonces, estábamos en un escenario de tránsito de normas, y ese tránsito de normas en función de esta reclamación de esos derechos. Ejercer la autonomía, como decía, implicaba entonces tejer un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno comenzó a diferenciarse en 2 conceptos. Los pueblos indígenas, desde las dinámicas nacionales, empezaron a tejer que sus planes de gobierno tenían que denominarse como planes de vida, ¿sí? Es decir, que no podrían ser asumidos como planes de desarrollo, en la medida que justamente el concepto de desarrollo era lo que estaba atropellando los territorios. Y por eso entonces entramos en la dinámica de tejer, de construir
propuestas de planes de vida para estas comunidades. Y ahí están, se construyeron, entramos en eso. Los pueblos indígenas de Chocó construyeron su plan, eso vino a consolidar en el año 96 ese plan, un plan que implicaba integrar el concepto de gobernabilidad dentro de lo que estaba ya reconocido, es decir, que incluyera la capacidad de ejercer justicia en el territorio por la jurisdicción especial de los pueblos indígenas, que empezara a administrar todos los componentes relacionados con lo medioambiental y así sucesivamente. Y por parte de las comunidades afro empezó a vincularse un concepto que ya venía de los años 80 también, finalizando los 70, a coger vuelo en América Latina a través de Guillermo Bonfil Batalla, que era el concepto de etnodesarrollo. Concepto que se apropió inicialmente por parte de comunidades indígenas, lo dejan para avanzar al concepto de plan de vida, y las comunidades afro en la región se lo apropian y entonces comenzamos a tejer eso. Estando en eso, es decir, mediados de los años 90, porque ya habíamos avanzado en la titularidad, o estábamos en ella, ¿cierto? Y estando en la consolidación de esos planes de autonomía, pues empezó el otro drama de la historia de la región, ¿cierto? Y es la desterritorialización. Entonces la acción social, o la interacción social, o la intervención, entró en clave de guerra. La anterior era la clave de la defensa del territorio, de la titulación y del gobierno propio. A mediados de los 90 hacia acá no hemos podido salir de ahí. Hemos estado entonces ver cómo esa dinámica de desterritorialización de estas comunidades es lo que nos llevó a trabajar. ¿Qué significaba o qué empezaba a significar ello? Primero, que esa condición de puente de las que les hablé al comienzo, es decir, esa manera como se miraba la región como puente para la cuenca internacional o de despensa para los beneficios internos del país y también externos, pues adquirieron una condición muy específica, ¿sí? Porque entonces se buscaba ya no solamente a través de unos planes de desarrollo, sino a través de una integración forzosa a esa economía. Y es allí cuando se traslada el conflicto armado y penetra la región de manera sistemática, ¿sí? Que grosso modo los mediados de los años 90 nos da la coincidencia de que en toda la región comenzó a darse ese fenómeno. Entonces nuestra labor comunitaria se centró en ello, ¿sí? En la atención, en el afrontar la guerra, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque comenzó a darse el desplazamiento mayor que haya sufrido el país en general y en la región en particular, ¿sí? Donde llegamos a tener municipios enteros con más del 50% de su población en condición de desplazamiento, un departamento completo como el Chocó, donde llegó a tener el 70% de su población en condición de desplazamiento, un municipio tan grande como Buenaventura que tiene condiciones similares, ¿cierto? Entonces a eso es lo que estamos llamando de la desterritorialización, porque si bien se permitió que legalmente apropiáramos toda esa tierra, vía la acción armada, vía la guerra, empezó a expropiarse la tierra. Es decir, legalmente no se le puede quitar, pero por la vía de los hechos se le arrebató la tierra, se empezó a arrebatar la tierra a estas comunidades. Y el desplazamiento y el confinamiento, que son dos condiciones que llevaron a esa desterritorialización, lo que nos condujeron a tener que intervenir de cómo afrontar esa problemática. Y hubo muchas intervenciones. En ese contexto nos conocimos con Alba Nubia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la misma academia empezó a trabajar frente a ese gran flagelo del desplazamiento, ¿sí? Y desde la Universidad Nacional, aquí la Universidad del Valle, de Pereira, nosotros en el Chocó y otros, tejimos un espacio que se llamó la REDIF, ¿cierto? La Red de Investigación sobre Desplazamiento Forzado, para poder también desde la academia tratar de comprender y dar aportes a atender esa problemática. Pero entonces llegó otra cosa muy importante en la región,
y muy significativa para el país, no sabemos si positiva, pero significativa sí, y es que vino en bloque la cooperación internacional. Y ese es un factor muy importante de ustedes como estudiantes de esta área de analizar. ¿Cuál es el rol de la cooperación internacional en la intervención social? ¿Cuál es el rol de la cooperación en un país y en una región donde la mediación para llegar fue atender la guerra? ¿Sí? No fue para promover lo que grosso modo ha sido clásicamente la cooperación. ¿Para qué se creó la cooperación internacional en términos generales? Para promover el llamado desarrollo de los países en aquel momento clasificados de tercer mundo para que pudieran llegar por la vía del desarrollo, como ellos mismos lo indicaban, hacia allá, ¿cierto? Pero esta cooperación de la que estoy hablando llega a propósito de la guerra, es decir, llega a ACNUR para atender la situación del desplazamiento, porque ACNUR no tenía presencia en Colombia. Llega, entonces se constituye en paralelo un poquito antes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, porque no estaba, también fue nación del movimiento social que produjo que se llegara a eso, y llegó una cosa muy grande que fue la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, ECHO, para cooperar con toda esta crisis. En nuestra región, hablo desde allá, del Pacífico, pues fue muy significativo también contar con esos actores, ¿cierto? Y llamaba la atención de valorar qué tan positivo ha sido eso por las agendas, ¿cierto?, que se cruzan entre los intereses de la cooperación bilateral que tienen los diferentes estados y las agendas que tienen también las agencias de cooperación de redes de países, como las que mencioné ahorita, las de Naciones Unidas, de estas plataformas grandes, o de la Unión Europea y otras, ¿cierto? Y esas agendas, pues, a pesar de que nos identificamos o nos agrupamos con lo humanitario, no siempre entendemos lo mismo porque es lo humanitario. Por ejemplo, empezamos a tener cruces de intereses con la ayuda humanitaria alimentaria, ¿sí? Porque la ayuda alimentaria que empezamos a gestionar y a recibir estaba muy condicionada por unos estándares de alimentación, unos tipos de productos que debían llegar, y claro, chocan con las dinámicas culturales de las comunidades afro, las comunidades indígenas. Y recuerdo mucho lo que algunos indígenas decían: es que esa comida que ustedes traen es comida para pajaritos, ¿sí? Es decir, puras pepas, puros granos. ¿Eso para qué? ¿Cierto? Eso lo comen los pajaritos, pepas. Nosotros queremos es comer lo que siempre comemos. Bueno, eso como para decir es cómo entramos en choque cultural, ¿cierto?, con las dinámicas de las comunidades, con el rol de las mujeres, con el rol de los niños en las diferentes comunidades, y no siempre nos encontramos. Entonces, allí generamos toda esa discusión. Pero quiero pasar por estas gráficas de estos mapas para mostrar cómo esas amenazas que veíamos allá en los años 80 y que fue lo que nos empezó a mover a estos colectivos a defender el territorio, pues lamentablemente se hicieron realidad en la medida en que se empezaron a cruzar las acciones de guerra, las acciones de desterritorialización con la invasión de consolidación de actividades del extractivismo y de generar otra serie de intervenciones para consolidar puertos o consolidar puntos del mercado internacional. En el caso que estamos viendo acá, nos referimos a cómo comenzó a verse el Pacífico desde la lógica del petróleo. Nosotros actualmente el petróleo no lo tenemos referenciado para la región, en el país, ¿cierto? Cuando hablamos de petróleo está el Magdalena Medio, Barranca Bermeja, clásicamente, está el Putumayo, Orito, ¿sí?, el Casanare, ¿sí? Pero el Pacífico no está en el referente del petróleo. Pues empezamos entonces a hacer alianzas con la academia, con varias universidades, la Universidad Nacional, a través del programa PIUP,
programa de paz para Colombia, de Marta Nubia. Alba Nubia eres tú. Y de Marta Nubia Bello. Y con otros amigos de diferentes espacios de investigación, uno de ellos Human Rights Everywhere, y entonces son ellos los que nos ayudaron a construir estas cartografías, ¿cierto? Para identificar en dónde estaban gestándose esas acciones de complementar la desterritorialización de la guerra con la apropiación del territorio de quienes a través de estas acciones de gobierno y estas acciones de comercio se apropian. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de cómo está prospectado el Pacífico para hacer extracción petrolera. No me voy a detener en detalles. Eso está, se le ha hecho un seguimiento en el 2010, de 2015 para acá, y pues ahí están señalados los puntos de entrada. Por ejemplo, Tumaco, pues es puerto petrolero porque de acá se recibe el petróleo que viene del Putumayo. Buenaventura es un puerto multimodal y con solo Buenaventura podríamos tener otra conversación en algún momento para mirar cómo en el núcleo interno allá se está dando todo ese fenómeno de agrupación. Pero la prospección es que en todos estos cuadritos que vemos son prospecciones donde está una buena reserva petrolera que vendrá. O sea que los problemas para el Pacífico seguramente van a ser más agudos, ¿sí? Y aquí tenemos este mapa que nos da la territorialidad afro, como les dije, ¿sí? Pero vinculada con las solicitudes mineras. El verde es la titulación afro, como ya mostramos, y los puntos rojos que están aquí son lo que en ese momento se fueron identificando como los permisos de extracción minera, en plena guerra. Entonces es un estado que no funciona para proteger al desplazado, pero sí estaba funcionando para gestionar todos los permisos mineros y la prospección petrolera, ¿cierto? Y así lo fuimos graficando. Lo mismo para el tema de los resguardos indígenas, ¿sí? Lo mismo. Entonces, estamos en... Ahí hay toda esa explicación gráfica para mostrar finalmente que la amenaza al territorio no era una sospecha infundada, sino que efectivamente la guerra entroncó con esa apropiación del territorio, y entonces la acción comunitaria que emprendimos tenía esas notas globales de la atención, que ya me voy a detener voy a pasar a ellas, ¿cierto? Pero vino otro asunto que no estaba proyectado en los años 80 en nuestras reflexiones de todos esos colectivos. Era el tema del narcotráfico. Eso no estaba como referente en las amenazas, estaban todos esos megaproyectos de los que hablamos, ¿sí? Pero la lógica del narcotráfico estaba al oriente del país. La lógica del narcotráfico la veíamos allá en La Guajira, en el norte del país, pero no en el Pacífico. Y pensábamos que eso nunca sería el Pacífico porque no tenía un entronque cultural, el producto, la producción de estos cultivos. Pero estábamos lejos de la realidad, totalmente lejos, y eso fue un golpe muy fuerte que no lo preveímos oportunamente y que nos está ganando toda la acción en la región. Y es que, vean, estos son datos oficiales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la manera como desde el año 2001 hasta el 18, que es esta gráfica, cómo ha ido bajando o subiendo la producción de hectáreas de coca en el país. Esa producción que se concentra, que gruesamente estaba concentrada aquí y aquí en el oriente, recordarán que en el 2002 se empezó a hacer en plena negociación con las FARC del 98, ¿sí? Del Caguán, ¿sí? Arranca el famoso Plan Colombia, ¿cierto? Y el Plan Colombia tenía como meta, entre otras, a afrontar todo el cultivo todos los cultivos de uso ilícito que estaban acá en el oriente del país, fundamentalmente en el Caquetá, en la Amazonía, el Baupés. Y efectivamente vino una acción muy fuerte de fumigación
En esas regiones recordarán que también, o los que recuerden, o los que lean, porque uno también se puede recordar de lo que ha leído, más no de lo que ha vivido, ¿cierto? Recordarán que se dieron unas marchas cocaleras grandes en el país que eran procedentes de esta región por todo ese tema de la fumigación. ¿Qué fenómeno trajo eso? Que efectivamente se redujo significativamente los cultivos aquí, sobre todo en el Putumayo, que todo el Putumayo estaba inundado de esa producción, hoy hoy repunta, ¿cierto? Pero el efecto para la región nuestra del Pacífico, ¿qué fue? Que se trasladó para acá, ¿sí? Se trasladó el cultivo para el Pacífico, a tal punto que hoy el Pacífico es la región de mayor producción de coca. Y un solo municipio como Tumaco, hace 4 años atrás, llegó a tener más coca que todo el país de Bolivia, ¿sí? Porque se trasladó ese fenómeno, ¿no?, hacia acá. Y entonces, ustedes ven como al 2018 lo nucleaban los de Naciones Unidas en la región, lo relacionan con el delito, no me voy a detener, pero grosso modo lo que ellos están señalando aquí es estos puntos negros, ¿sí? Son las acciones de violencia en sus diferentes manifestaciones en los lugares de producción, ¿sí? Y vea cómo ocurre eso en el Pacífico, ¿ya? Cómo ha escalado, y hoy, a 2022, eso está como por aquí, ¿sí? La escala. Entonces eso no lo teníamos, como mencioné, en la perspectiva de los 80, de que ese iba a ser el otro fenómeno que iba a llegar a la región. Y ese fenómeno nosotros hoy lo asumimos como otro megaproyecto. El narcotráfico es otro megaproyecto, ¿sí? Y es el mejor megaproyecto desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿sí? Porque tiene todas las formas formales, valga la redundancia, de actuación de cualquier producto que entra en la cadena de valor y en la cadena de producción, en la cadena de distribución, ¿cierto? Con una ventaja, ¿sí? Que no paga impuestos, ¿cierto? Y que como no paga impuestos, ¿cierto?, tiene pues unas ganancias que se basan justamente en el atropello. Y en ese sentido, nosotros nos vimos cómo cada vez más la guerra que estaba vinculada con esa desterritorialización se fue amalgamando con esta dinámica del narcotráfico, a tal punto que hoy, en pleno acuerdo de paz, pues lo que nos tiene en la región realmente complicados, pues es esta dinámica. ¿Qué hemos hecho frente a eso? Entonces, el cuarto punto, nos tocó desde mediados de los 90 para acá enfocar, recuerden que venimos una acción vinculada a la titulación de retierras, luego a autonomía, y cómo eso entra en choque con la desterritorialización de la guerra y por lo tanto entramos en clave de trabajo en los derechos humanos y construcción de paz. Entonces, buena parte del trabajo de la acción social comunitaria ha sido la denuncia frente a esos derechos humanos, frente a la violación de los derechos humanos. Entonces se generaron colectivos, las mismas organizaciones comunitarias, nos tocó aprender a trabajar en la dinámica de la protección de los derechos humanos, o sea, formarnos en derechos humanos, formar la gente en ello, crear organismos especializados para eso, y surgen los colectivos de abogados que nos van a ayudar y a vincularse a la región para ello, la acción humanitaria de la CABLE y la construcción de las agendas de paz. Tan grave fue la situación que, mire, al año 2009, recordarán, hay un auto de la Corte que dice tienen que haber unos planes para afrontar la altísima gravedad de la desterritorialización vía de desplazamiento en el país, y todos estos puntos mayoritariamente están en la región del Pacífico, ¿sí lo ven? Los punticos rojos son los municipios donde tenía que hacerse planes específicos de prevención, atención y protección según el auto 05 del 2009. Entonces nos volvimos casi todos abogados. Una acción, por ejemplo, que se hizo en Quibdó fue poner una acción de tutela de la gente que estaba desplazada en el Coliseo. Pero como una tutela no le ponían caso, entonces los abogados nos dijeron, hagamos 700 tutelas a la vez.
Y así se hizo. Se pusieron en el mismo día 700 tutelas y claro, reventaron los jueces de allá, pero fue la única manera de que saliera eso hacia la corte. Y es de allá donde se desencadena luego el auto 05 y todas esas acciones que nos llevaron a ello. Participamos directamente entonces en el proceso de paz, ¿sí? Todos estos colectivos, y el mapa que ustedes están viendo fue el mapa del plebiscito. ¿Sí? El verde, si ven el mapa del país, el rojo es donde ganó el no, ese es el color rojo vino tinto. El verde donde grosso modo, pero aquí hay un territorio muy despoblado, la Amazonía, pero ganó el sí, ¿cierto? Pero en todo el Pacífico, véanlo, el verde, ¿cierto? Es decir, todo el Pacífico apostó por el sí, ¿sí? Y apostó por el sí porque estábamos justamente en esa lógica tan fuerte de la que venimos hablando, y entonces un trabajo grande fue, en ese momento, pedagogía de la paz, pedagogía del acuerdo de paz. Hicimos, no sé, un montón de talleres, yo personalmente creo que hice por lo menos 100 talleres, arriba hacia abajo, divulgando los acuerdos, cómo iban saliendo cada uno de los acuerdos, y participando de manera directa en asuntos que venían de la mesa de negociación, ya voy a concluir, de la mesa de negociación, en particular para la región, lo que fue organizar y contribuir al acto de reconocimiento de responsabilidades de las FARC a la comunidad de Bojayá, por la masacre del 2 de mayo del 2002. Entonces también personalmente participé en ello, en ese proceso de organización, fui convocado para eso, pero conmigo participamos un montón de personas, colectivos de las comunidades, el compañero Leiner Palacios, que hoy en día es comisionado de la Comisión de la Verdad, el padre Albeiro Parra, Naciones Unidas, en fin, fue un conjunto de personas que entramos en toda esa dinámica y que allí dio pie a que hoy hayan otros escenarios como el del COMPAS, el Consejo Afrocolombiano de Paz, y se tejieran otros colectivos como la Comisión Étnica de Paz, es decir que se participa para que con otras regiones y en otras dinámicas entráramos en eso. Pero frente a la guerra no nos tocó más que empezar a trabajar agendas de paz, unas agendas de paz que venían desde antes de que se llegara a esta negociación que tenemos y que hoy en día, que es lo último, se traduce como una agenda eclesial regional de paz y por una propuesta que venimos tejiendo desde hace 2 años del Pacto por la Vida y por la Paz en la región, donde estamos apuntando es a que lo que se avanzó en el acuerdo de La Habana se pueda cada vez más hacer presente mediante por lo menos el punto 1 y el punto 4, ¿sí? Es decir, todo el tema agrario, todo el tema del punto 4, que es de los cultivos de uso ilícito, justamente la sustitución. Fíjense que en la región hemos avanzado muy poco en integrar el punto 4 de la sustitución de cultivos de uso ilícito, y siendo la región de mayor producción. En Chocó, en todo el departamento de Chocó, no hemos podido tener un acuerdo. Es decir, los acuerdos son familiares. ¿Por qué? Porque con el gobierno no hemos podido llegar a tener que acepte que se puede hacer o que se debe hacer acuerdos de sustitución colectivo de sustitución de cultivos de uso ilícito de manera colectiva, porque lo que ellos han ido firmando son acuerdos familiares, ¿sí? Pero no con comunidades completas. Entonces Chocó no ha entrado en el PENIS, ¿sí? Y eso hace que obviamente siga degradándose esa situación. Y quería concluir para decir, bueno, todas estas cosas que se han estado haciendo en esa intervención comunitaria, pues han tenido una inspiración de estos colectivos con los que hemos compartido. Los que iniciamos desde la motivación de fe cristiana, católica, en fin, pues fue motivo de inspiración muy grande la teología de la liberación, quienes interpretaron la fe cristiana como un espacio de vida que tenía que interpretar, aceptar, que lo que se llamaba pecado individual tenía que mirarse como un pecado social, como un pecado estructural, y que la única manera de afrontar eso era hacer trabajo por la liberación social. Eso estuvo articulado a otro pensamiento latinoamericano muy grande que fue la educación popular, y lo sigue siendo, muy inspirados en Paulo Freire, pero en otras dinámicas, y esa fue una estrategia metodológica que luego integra la investigación y acción participativa para todas estas acciones, y en los últimos años pues muy vinculado a todas estas dinámicas del pensamiento decolonial.
con una estrategia importante siempre en todas estas acciones, el diálogo intercultural. Y allí es donde viene la reflexión sobre la interacción, ¿sí? Es decir, no construir propuestas para llevar, sino dialogar para construir propuestas conjuntamente a desarrollar. La otra estrategia la he denominado para esta reflexión haciendo un convite de espíritus. Y traigo alusión a eso porque el convite pues es esa palabra que concita el trabajo común, ¿cierto? ¿Sí? Pero el profesor Mauricio Pardo hace muchos años escribió un texto muy bonito sobre el jaibanismo en los indígenas y lo tituló así: el convite de los espíritus, porque una sesión de jaibanismo, es decir, una sesión para la curación dentro de la tradición embera, es una convocatoria a los espíritus de los árboles, de los animales, de las plantas que llegan a unir para generar un producto. Entonces hubo un convite de los pueblos, de las iglesias, de la academia, del movimiento social, de la cooperación internacional en este modelo. Bueno, no sé si será un modelo en esta acción que podría, si llegásemos algún día a hacer una sistematización rigurosa de eso, tal vez construir algunas lógicas para interpretar algún modelo, pero lo cierto es que son estos elementos que han ido inspirando y esas estrategias. En estas páginas están pues las dinámicas allí de las que yo he mencionado, de la Coordinación Regional del Pacífico. El último instrumento que hemos construido se llama Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Ha sido un asocio de todas las organizaciones que hemos podido articular de afrocolombianos e indígenas en la región del Pacífico para decir: nosotros no estamos en contra de la Comisión de la Verdad, ni mucho menos, sino que queremos complementar su trabajo haciendo una lectura del daño al territorio en nuestra región, y eso es lo que estamos aportando. Les recomiendo visitar esa página, verdadpacifico.org, donde ahí ven parte de esta cartografía, pero sobre todo los avances que estamos haciendo en la identificación, porque la violencia, la guerra, la estamos interpretando no desde las cifras de los muertos, que son lo que más nos duele, sino cómo se cometió un etnocidio en la región del Pacífico porque se cometió un daño al territorio. Y ese daño al territorio pasa por lo menos por 6 categorías: el daño ambiental, el daño espiritual, el daño al uso del territorio, el daño al control por la desterritorialización y el nuevo uso que se introdujo, el daño a la dinámica social porque se desestructuraron muchas organizaciones, y el daño a la integridad personal, ¿sí? Moral, en fin. Entonces de eso estamos hablando en los últimos 2 o 3 años, cómo afrontar la construcción de paz en clave de reparación al territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Jesús. Tenemos unos minutitos para abrir a la conversación con el auditorio, así que adelante, podríamos recoger comentarios, preguntas. Pueden levantar la mano y les llevo hasta allí el micrófono para que conversemos unos minutitos. ¿Alguna pregunta o comentario? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta en términos de cómo ha sido el ejercicio de esos aportes a la reconstrucción, no de la memoria, sino las memorias, a partir del último comentario respecto a la Comisión de la Verdad. Me gustaría si se puede ampliar un poco, por favor. Gracias. Pues el tema de la memoria, o el asunto de la memoria, yo diría que es propio de estas comunidades. Es decir, estas comunidades existen gracias a su memoria, ¿cierto? La memoria milenaria, que es la que nos ayuda a entender de dónde vienen esas identidades y esas espiritualidades. Poniendo esa realidad de cara a lo que es el proceso de paz
y la construcción de verdad. Diríamos que hay unas tensiones y también unos aportes a ello. En línea de tensiones es que hay muchas dudas de que realmente la Comisión de la Verdad pueda aportar a la verdad, en la medida en que somos un país esquizofrénico que está implementando un acuerdo de paz en medio de una guerra que en la región del Pacífico como en la región del nororiente, como mostré en una de las gráficas, lo que ha hecho es incrementarse. Entonces, los testimonios de memoria que se recogen en la región, que los estamos recogiendo, que se seguirán haciendo por ahí, en esa página, como le digo, hay unos ejercicios de ello, son de gente muy valiente. ¿Cómo qué horizonte podemos dar? Sé que esperanzador es difícil, porque usted nos decía ahorita, se pueden venir cosas mucho más complejas para el Pacífico, para Buenaventura, pero ¿qué podemos nosotros orientar a estas nuevas generaciones de profesionales en interacción y en trabajo social? Pues muy importante esa pregunta, porque eso es como la pregunta que nos hacemos todos los días en la formación, ¿cierto? Pues hay muchas cosas que creo que nos convocan al actuar, al intervenir con la comunidad. Creo que una de ellas está asociada al tema de fortalecer o contribuir al fortalecimiento de la dinámica comunitaria, ¿sí? En el Pacífico, porque estas poblaciones, digamos, históricamente se caracterizan por ese acento en lo social comunitario, y la guerra y la desterritorialización ha hecho el peor daño allí, en desconfigurar esas dinámicas comunitarias. Entonces es necesario que cualquier acción que hagamos en la región parta de ese principio, de fortalecer y de constituir esas posibilidades de reagrupar la comunidad. En segundo lugar, creo que la formación académica tiene muchas deudas con la región en general, no me refiero únicamente al trabajo social, sino en general, en la medida en que nos falta comprender más la región desde dentro. Entonces, hay gente que dice que el Pacífico está sobrediagnosticado. Yo creo que no. Lo que hay es muchas citas entre nosotros mismos, ¿sí? Es decir, uno coge un trabajo sobre el Pacífico, entonces citan a Restrepo, citan a Luno, citan a 3 o 4, ¿cierto? Pero nos estamos citando, pero no estamos produciendo nuevo conocimiento. Y yo creo que ese es el principal aporte que podríamos estar dando para poder ubicar exactamente qué está pasando en cada una de esas macrocuencas o microcuencas de la región, ¿sí? Otro elemento que considero que es necesario es pensar la gobernabilidad, o sea, contribuir, ayudar a fortalecer la gobernabilidad en la región, porque el diálogo que existe entre comunidades y el Estado local es un diálogo muy frágil, porque la gobernabilidad local está muy atrapada también de las dinámicas de toda esta situación de guerra, de corrupción, pero sobre todo por una digamos, desconexión con el proyecto étnico. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son de constitución y de ley, los famosos recursos que llegan de participación a los resguardos indígenas, ¿sí? Y esos pasan por las alcaldías, y allí es cuando comienzan muchas veces a enredarse la posibilidad de hacer buenas ejecuciones de esos recursos, porque o no tenemos la capacidad de formular buenos proyectos como lo exige el gobierno, el Estado, pues, porque formular un proyecto casi que se volvió una especie de ingeniería social, ¿cierto?,
de los indicadores, los resultados, las metas, los no sé qué, y luego no es la comunidad la que se roba la plata, pero la plata se pierde. Entonces, adquirir instrumentos para la gobernabilidad local es muy determinante. Yo creo que esos tres elementos son muy importantes y desde el trabajo social está todo por hacerse allí. Muy bien, vamos a dar paso a una intervención final para hacer el cierre de este evento de esta noche. Bueno, buenas noches, profesor, muchas gracias. Mi pregunta va alrededor de, desde su experiencia, ¿usted cómo lee que la comunidad del Pacífico logra ser comunidad? O sea, ¿qué es lo que los vuelve un colectivo? ¿Qué es lo que los hace luchar porque los reconozcan como sujetos colectivos? ¿Cuáles son esas cosas que funcionan como ese pegamento que hay en lo comunitario? Sí, yo creo, bueno, hay cosas que podríamos ubicarlas como en dos escenarios tal vez, ¿cierto? Unas muy ancestrales, que son siempre como la raíz donde la gente atribuye su identidad, ¿cierto? Entonces, el tronco común de donde proceden las comunidades, que la historia de la apropiación del territorio en la región, pues grosso modo ha sido a través de troncos familiares que se han ido pues disgregando por el crecimiento de la población y naturalmente hay que ir a hacer nuevos poblamientos, ¿cierto? Entonces el vínculo a esos ancestros es muy fuerte en la manera como la comunidad se expresa, ¿cierto? Y esos ancestros pues son los espíritus de los muertos y entonces nos comunica grosso modo a que ese pegamento del que tú mencionas, pues yo considero que la espiritualidad, no estoy hablando de religión, sino de la manera como se autoidentifican en esa comprensión de las fuerzas que conviven en la naturaleza y que integran esas relaciones entre las personas, hace que efectivamente surja una comunidad. Por eso en medio del conflicto armado ha sido tan dramático el hecho de que las comunidades no puedan enterrar a la gente que fue desaparecida, a la gente que está en los ríos, que fue tirada a los ríos, porque como decíamos desde las comunidades de Bojayá, donde durante casi 20 años no se pudo hacer el duelo a los de la masacre porque los que estaban enterrados no estaban identificados hasta que se pudo hacer hace poco la exhumación, identificarlos, decían ellos, es que esos espíritus están en el aire y están por ahí divagando y entonces están sufriendo y nosotros también, y hasta que no hagamos el ritual no quedaremos en paz ni ellos ni nosotros, ¿cierto? Entonces la espiritualidad es muy fuerte. En las comunidades indígenas hemos vivido un drama muy complejo casi en toda la región, pero en particular en el río Baudó, en el Atrato, y han sido los suicidios de niños y jóvenes que se han acrecentado en medio del conflicto. Y en los últimos años, el año pasado, antepasado, incrementaron lamentablemente, ¿cierto? Y cuando hemos abordado ese tema, hay algo similar, y es que en la explicación, no sé si compartan o no, pero en lo que se interpreta desde algunas lógicas de estas mismas poblaciones, es que hay muchos de esos espíritus que al no estar enterrados se enloquecieron y enloquecieron a esos niños, ¿cierto? Y se les aparecen y entonces en diferentes figuras, en fin. Yo creo que aquí el trabajo social entra en una dinámica muy importante de eso grosso modo que se está llamando la acción psicosocial de interpretar el reencuentro con la comunidad. Entonces diría que de esa pregunta del pegamento, que es tu palabra, ¿cierto? Creo que la espiritualidad es lo que definitivamente hace que se pueda articular, ¿sí? Y en segundo lugar, ya es más la lucha política, digamos la lucha política en el entendido de haberse apropiado de un discurso de los derechos, porque ese discurso es relativamente nuevo, ¿sí? Pero apropiarse de ese discurso de los derechos humanos, y específicamente de los derechos étnicos se volvió una herramienta muy fuerte, muy potente para articular unas comunidades que lo que han vivido históricamente, y como traté de expresarlo en algún momento, ha sido justamente ser sujetos de colonialismo y de marginación. Entonces,
poderse afirmar frente a ello, y el territorio por eso se volvió la herramienta principal, ¿sí? Demostrar que allí había una capacidad y sigue siendo. Entonces yo diría que son como esos dos elementos. Muchísimas gracias, profesor Jesús. Ha sido una sesión efectivamente muy fructífera gracias a su experiencia, a su conocimiento desde dentro del territorio y las acciones de organización social por la defensa de ese territorio y la promoción de esas comunidades para que efectivamente sean comunidades. Muchísimas gracias por transmitirnos esa experiencia y ha sido efectivamente una sesión en la línea de la propuesta ética, política, metodológica que nos interesa promover en los programas de posgrado de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. En nombre de nuestra Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, en nuestros programas, les agradecemos mucho a quienes nos han acompañado en este espacio, aquí en la Facultad de Humanidades, en el Auditorio Germán Colmenares, y también a quienes nos han seguido por la transmisión por el canal de Facebook, que fue por donde mejor funcionó. Creo que en YouTube hubo algunos inconvenientes, pero por Facebook ha funcionado muy bien. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su visita. Ya pueden ir a disfrutar de la fiesta que está aquí vecina a nuestro edificio, que vamos a asumirla como la fiesta de bienvenida de los posgrados de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano.